Ríndale un aplauso al Señor esta mañana. Diga conmigo: Dios es bueno. La semana pasada, el domingo pasado, el Señor desde el viernes en Tonosí, domingo aquí y domingo en Chitré, nos convocó a un tiempo de ayuno que arrancaba el día jueves, o que no arrancaba, arrancó el día jueves. Y algunos nos han acompañado en ese tiempo de ayuno desde el jueves, viernes, sábado, y hoy es ese cierre de esos 4 días de ayuno. Y dijimos que estos días de ayuno no eran ayuno como normalmente mucha gente hace un tiempo de ayuno para pedir en algo, para solicitar algo, sino que según el ejemplo de Jesús, la Biblia nos enseña que Jesús, después que fue bautizado y que aún el cielo habló de él, Dios habló desde el cielo en aquel momento en que fue bautizado. Dice la palabra del Señor que él, hubo una voz del cielo que después que es bautizado dice esa voz: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El cielo habló y delante de todo el mundo se oyó que había un respaldo de Dios. Pero el que Dios te respalde no quiere decir que no tengamos que entrar en un proceso donde Dios va a trabajar con nosotros y fortalecernos para que cuando tengamos que servirle, cuando tengamos que hacer la obra de Él y tengamos que enfrentar las dificultades más terribles, usted no se rinda, sino que usted se mantenga de pie y usted no permita que la visión, el plan que Dios tiene con usted se aborte. Alguien diga conmigo amén. Quiero enseñar lo más suave posible. Tengo hoy una fuerte responsabilidad. Después de aquí salimos a predicar en Chitré, luego tenemos otro funeral a las 3 de la tarde en Tonosí y luego tenemos la reunión de la noche aquí también. Así que yo quiero pedirle a cada uno de los que está conectado esta mañana, que tenemos muchos conectados allí, saludos, les amamos. A los que verán la transmisión a través de televisión, le amamos. Y creemos que esta mañana Dios va a hablar a nuestra vida en los próximos 20 minutos que me quedan para compartir esta enseñanza. Así que puede tomar asiento y vamos a abrir nuestro corazón. Y antes de ir al tema esencial al que quiero llegar, cuando el Señor hace unas 3 semanas atrás me dio este tema para compartir y me empezó a dar puntos específicos de lo que tenía que transmitir, no solamente a la iglesia, sino de lo que tenía personalmente, o en lo que personalmente Dios comenzaría a tratar en algunas áreas de mi vida. Y nunca imaginé que uno de los puntos que tendría, que ya estaban en el mensaje desde hace 3 semanas que habíamos desarrollado este tema, nunca pensé que el viernes y hoy uno de los puntos que me tocaría ministrar era que los siervos conforme al corazón de Cristo deben servir aún en medio del dolor. Y me ha tocado predicarlo el viernes y hoy en una experiencia propia. Y me tocó el mismo jueves hacerlo en una experiencia propia. Los que han perdido un padre, yo creo que me entienden lo que puede ser ese dolor. Y hoy yo quiero, antes de llegar a ese punto, quiero que veamos a manera de recordar lo que hablamos la semana pasada con referente a Jesús. Jesús, aquella voz habla, queda enfrente de todos, de que es el Hijo amado. Todo el mundo escuchó, tuvo que haber escuchado aquella voz potente del cielo en el momento en que Jesús es bautizado. Por el que el Señor haya hablado y que todo el mundo sepa que Él era su Hijo amado, no quiere decir que Él no venía o que se omitía su sección o su forma o su propósito, que era servir. Y la Biblia dice que inmediatamente que Jesús es bautizado, es llevado al desierto. Pero ¿para qué es llevado al desierto en ayuno de 40 días? Es llevado al desierto porque Jesús iba a ser tentado, iba a ser preparado, iba a vencer áreas al enemigo en ese territorio donde uno puede ser muy vulnerable. Pero Dios quiere que en el momento en que tú pareces más vulnerable, el diablo sepa que en el momento que tú eres más vulnerable, eres fuerte en Dios.
Mira al que está al lado tuyo y dile: puedes parecer muy vulnerable hoy por lo que está pasando en tu economía, puedes parecer muy vulnerable hoy por lo que estás padeciendo en tu salud, pero es en ese proceso, en ese momento que parece que hay tanta debilidad, que el diablo te quiere dar salidas, como le quiso dar a Jesús cuando le dijo: mira, si eres el Hijo de Dios, lo acaban de decir unos días atrás, todo el mundo lo oyó, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, pues dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y el enemigo, en el momento de tu debilidad, en el momento de tu dolor, en el momento de tu angustia, en el momento en que sientes que tú no puedes, te va a querer decir cosas y te va a querer abrir puertas que no son las puertas que Dios tiene para ti. Así que nunca permitas que el enemigo te abra una puerta a saciar una necesidad de la manera en la que Dios no ha estipulado para ti en tu proceso. En tu proceso. Así que la Biblia nos enseña que Jesús, estando en el desierto, fue tentado, fue probado en muchas áreas. Una fue su área física, y hay otras áreas que no son el tema de esta hora, pero lo que sí quiero decir es que Jesús venció en el desierto. Pero ¿por qué Jesús tuvo que pasar por ese proceso? Para poder iniciar lo que se llamaría su ministerio. Diga conmigo: ministerio. Y decíamos que la palabra ministerio significa servir. Muchas veces cuando hablamos de ministerio, y lo decíamos la semana pasada, pensamos en posición, pero el ministerio no es una posición de donde yo pueda ser reconocido. El ministerio es lo que Dios me permite a mí, o en lo que Dios me va a permitir fluir para servirle a la gente. Y ese es el todo de la iglesia, porque decíamos que Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo, somos las manos de Cristo, somos los pies de Cristo. Cuando Cristo quiere dar un abrazo a alguien, va a usar la iglesia. Cuando Cristo quiere dar una palabra a alguien, va a usar la iglesia. Cuando Cristo quiere que llegar a alguna parte, va a usar los pies de la iglesia. Usted es la iglesia, somos el cuerpo. Pero la cabeza, cuando vino a la tierra, esa cabeza que es Cristo, dijo: yo no he venido a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Es decir, a llegar a la máxima expresión del servicio, era entregar su propia vida, que hemos entregado nosotros para servir. Tal vez a mí hoy me toque entregar mi dolor, tal vez a usted le toque entregar su tiempo. Yo no sé qué estamos entregando para servir. Cristo entregó su propia vida en rescate por cada uno de nosotros, para servir, para que hoy usted pueda levantar su mano, para que hoy usted pueda decir: soy salvo, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo en su servir hasta la cruz. Podrá aplaudirle al Señor. Así que si la cabeza dijo: yo vine a la tierra a servir y no ser servido, el cuerpo está en la tierra, y la cabeza está en la tierra ahora a través del Espíritu Santo, con su iglesia, que es su cuerpo. Así que si la iglesia está en la tierra, la iglesia está para servir. Para servir, diga conmigo: para servir. Así que tenemos que entender que la cabeza de la iglesia venció la muerte. La cabeza de la iglesia pagó el precio. La cabeza de la iglesia es el alfa y el omega. La cabeza de la iglesia es el principio y el fin. La cabeza de la iglesia es la palabra. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios, y todas las cosas fueron hechas por la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Usted no tiene cualquier cabeza. Si somos guiados por Cristo, vamos a ser vencedores en el terreno que tengamos que enfrentar. Sea desierto, sea bendición, sea prosperidad, sea dolor, sea rechazo, sea abandono, sea angustia. Allí, en ese terreno que tengas que atravesar, Dios te va a fortalecer, porque Él es nuestra cabeza. A su nombre. Y entrando en materia hoy, mucha gente que no tenga a Cristo, y nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, ¿a través de qué? A través del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 16, en el verso 17, dijo: pero os digo la verdad, que os conviene, o sea, les conviene que yo me vaya. Está hablando de Él en cuerpo, de ese Cristo, de ese Jesús humano. Es necesario que yo me vaya.
les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si yo me voy, el Consolador va a venir. Y el Consolador era Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que cualquier ser humano en la tierra va a poder ayudar. Cualquier ser humano en la tierra, en algún momento conmovido por sus sentimientos, va a querer ayudar a alguien. Un ser humano en algún momento, por alguna intención, puede ser una intención positiva o una intención muy personal, como hablábamos en días anteriores, que hay gente que ayuda con intención de promover su negocio, hay gente que ayuda con intención de ser vistos, hay gente que ayuda para poder grabar un video y tener muchos likes en Facebook y ser reconocido como una gran persona o una buena persona. Entonces hay gente que va a ayudar por distintas intenciones. Algunos lo harán por intenciones buenas, algunos por malas intenciones, pero necesariamente ayudar, mucha gente lo va a poder hacer por la razón que sea. Pero para poder servir o ayudar y servir conforme al corazón de Cristo, necesitamos el Espíritu Santo. Es distinto, y usted me dirá, pastor, ¿por qué es distinto? Y es lo que yo rápidamente, en los próximos 15 minutos que me quedan, quisiera desenvolver en esta enseñanza esta mañana. ¿Por qué es necesario tener el Espíritu Santo de Dios? Si usted se va al libro de Gálatas, el libro de Gálatas nos habla que cuando alguien tiene el Espíritu Santo, hay algo que se va a manifestar en la vida de esa persona, que es el fruto del Espíritu. Y la Biblia nos enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. ¿Qué más? Paciencia, bondad, templanza. Entonces, si el fruto del Espíritu es todo eso, dominio a uno mismo, si el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu de Dios es eso, y era necesario que viniera a la tierra para estar en nosotros, ¿para qué era necesario? Algunos piensan que simplemente el Espíritu Santo pues estaba ahí para ayudarnos en algunas cosas. Sí, el Espíritu nos ayuda en nuestras propias debilidades. Pero ¿por qué nos ayuda en nuestras debilidades? Para que podamos ser fuertes y seguir cumpliendo la asignación que Dios nos ha dado como iglesia en la tierra. La iglesia no puede parar de cumplir su asignación hasta que el Señor nos levante de esta tierra y los muertos en Cristo resuciten primero. Y si para ese momento estemos nosotros vivos, nos levantemos juntamente con Él para recibir al Señor en los aires. Pero antes de que llegue ese momento, la iglesia va a recibir fuerza del Espíritu para servirle a los más difíciles. Va a recibir fuerza, pero necesita el Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Que el hombre espiritual tiene capacidades para hacer cosas, como dijo Camila. Me dio risa estos días. Salía Camila que ella tenía que comer para tener poderes. Y yo le dije, no mami, tienes que orar para tener poderes. Y íbamos en el carro y dice, papá, vamos a orar. Y empezamos a orar, una oración sencilla con ella. Y después que terminamos, empezamos por decir, tengo poderes. Lo que ocurre es que cuando el Espíritu Santo a nosotros nos llena, nos da poder para seguir sirviendo. ¿Qué ocurrió con la iglesia primitiva? Dice, no se vayan de Jerusalén, sino que quédense allí y esperen la promesa del Padre, que era la llegada del Espíritu Santo. Pero ¿para qué era el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no era para que llegara, para que un día yo agarrara el saco y tumbara a todo el mundo y todo el mundo dijera, wow, qué lleno del poder de Dios está. El poder de Dios que vino no era para que nosotros fuéramos levantados y admirados. El poder que vino era para que fueran testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y por eso es que usted ve a un Pablo que lo apedrean en Listra, lo dejan casi muerto, pero cuando se levanta todo herido, está listo para entrar a la ciudad otra vez, porque la fortaleza que le daba el Espíritu para seguirle sirviendo aún a los que le hacían daño. Vamos, vamos, alguien alabe a Dios. Yo no sé en qué momento nos perdimos.
Yo no sé en qué momento la iglesia cambió el rumbo, pero la esencia de la iglesia es servir. El Espíritu Santo no vino para levantarnos, que todo el mundo nos vea. Nos vino a dar la capacidad para poder servirle a todo el mundo, para predicarle a aquel que no quiere oír y seguirle predicando, para levantar a aquel que no quiere que lo levante y seguir con la mano extendida. Ese es el todo. Él lo dijo: yo no vine a ser servido, estoy aquí porque mi razón de estar aquí es servir. Así que cuando viene el Espíritu Santo viene a eso, ayudarnos en nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que nuestras debilidades no sean un impedimento en cumplir la asignación que Dios nos dio en la tierra. El Espíritu Santo nos consuela. ¿Por qué? Porque cumplir nuestra asignación en la tierra nos va a producir dolor, nos va a producir lágrimas. Tenemos un alma, somos seres humanos, pero el Espíritu Santo también en nosotros va a producir el fruto, que es amor. Y la Biblia nos dice que el amor, ¿qué pasa? Todo lo... Vamos, dígalo conmigo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? Dígalo fuerte. El amor todo lo pastor, yo no soporto. Espíritu Santo comienza a fluir. El amor todo lo soporta. El amor todo. Las lenguas. Hay pastores que aquí hay poder de Dios porque hay lenguas. Pues las lenguas se acabarán. Pastores, que yo tengo el poder de Dios porque profetizo. Pues las profecías se acabarán. Pero el amor nunca dejará de ser. Porque tal vez tú no seas un profeta, pero si tienes amor puedes servir. Tal vez hay alguien que dice: pastor, todavía yo no sé qué hablar de lengua, pero yo puedo servir. Tengo amor, la lengua se acabará, las profecías se acabarán, pero el amor nunca deja de ser. Y cuando hay amor, hay pasión por servir, hay pasión por ayudar, hay pasión por extender la mano para que se cumpla la palabra que le fue dada a la iglesia a través de la cabeza en Isaías 61, que dice: porque me ungió Jehová para libertar a los cautivos, a los presos, darle libertad de la cárcel, a ordenar a los afligidos de Sion que se les dé gloria, óleo de gozo, manto de alegría, en vez de espíritu angustiado. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede gritar amén? ¿Alguien puede decir amén? Así que para poder servir a la gente más difícil, necesitamos tener el amor que produce el fruto del Espíritu para poder soportar, para poder hacerlo. Se necesita la fe. ¿Por qué la fe? Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Y para poder tener esa convicción de que lo que estoy haciendo por alguien, lo estoy haciendo por Cristo, yo necesito fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque en lo natural parece que uno no ve nada, pero tenemos esa convicción de que en lo espiritual algo está ocurriendo. Entonces necesitamos el Espíritu, porque el Espíritu Santo nos da dominio propio. Diga conmigo: dominio propio. ¿Pero para qué es el dominio propio? Para poder que nosotros tengamos control en nuestra vida, para poder seguir sirviendo. Tú te imaginas a alguien que tú vas ahí en tu barriada, en medio de la pandemia, sacas de lo poco que tienes, porque también perdiste trabajo, porque también bajó tu economía, y le haces una entrega de una bolsa de comida. Y cuando le entrega la bolsa de comida, te dice: pero es que yo no como arroz azuero, yo como arroz especial. Ay, me traíste harina de esa barata, yo no como. Y leche, no, yo tomo leche de almendras. A ver, si Dios le bendice, tome leche de almendra, es mejor, saludable. Pero te estoy diciendo que cuando vas a servir te vas a encontrar muchas veces gente como eso. Y si tú no tienes dominio propio, tú vas a decir: espérate, pásame la bolsita, por favor, pásame la bolsita. Ahora no comes nada. Pero cuando tú tienes dominio propio, amén, tú le dices: amén, amén. Si hay algo ahí que no te funcione, tal vez conoces a alguien más que tenga una necesidad y se lo puedes dar. Voy a ver si te consigo la leche de almendras. Pero para eso, hermano, para poder servir a ese nivel hay que tener Espíritu Santo. Si
Cualquier otro no va a poder hacer eso y no va a poder llegar a ese nivel de servicio. Solamente usted puede llegar a ese nivel de servir lleno del poder del Espíritu Santo, para que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en usted. Usted tenga dominio propio y usted tenga la capacidad de poder seguirle sirviendo, aunque le hayan dicho que la harina que usted le dio, para colmo, tiene un gorgojo. Necesitamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da discernimiento. Diga conmigo: discernimiento. ¿Discernimiento para qué? Porque va a llegar gente que quiere que tú le ayudes, y es mentira. No tienen ninguna necesidad. Vienen con otras intenciones, y usted necesitará discernimiento para saber discernir también. Pero no solamente en esa área, usted también necesitará discernimiento para saber el momento. Jesús un día estaba, aleluya, en otro lugar, y le dijeron: Lázaro, el que tú amas está enfermo. Y Jesús dijo: tranquilo, yo voy a ir a servirle, voy a ir a levantarlo. Pero antes de eso, tranquilo, vamos a quedarnos unos 2 días más. Y se quedó un tiempo más. Y hay gente que no te va a entender, pero cuando tú tienes discernimiento, tú sabes cuál es el momento específico. Jesús tuvo discernimiento para también escoger, cuando tienes que ir a levantar a alguien, escoger quiénes pueden ser tus ayudantes en ese momento, porque hay áreas de servicio que tú no puedes hacerla solo. Hay veces, hay muchos momentos en la vida en que, mire, oye, este culto se llama así. En muchos países dicen: vamos al servicio. ¿Pero por qué el servicio? Porque para esta reunión hay alguien que se necesitaba en ese bajo, hay alguien que se necesitaba en el piano, hay alguien que se necesitaba en la batería, hay alguien que se necesitaba en los micrófonos, hay alguien que se necesitaba en las puertas, hay alguien que se necesitaba para recibir a alguien, hay alguien que se necesitaba para que mirara el termómetro, hay alguien que se necesitaba que limpiara, hay alguien que tenía que encender el sonido. Hay mucha gente sirviendo para poder que esto se diera esta mañana y usted pudiera recibir la palabra que Dios quería que usted recibiera. Y necesitábamos a alguien que conectara, aleluya, este celular a las redes, para que usted que está en su casa pudiera recibir esta palabra. Entonces un día Jesús lo llama el principal de la sinagoga: mi hija de 12 años está muriendo. Y Jesús llega a su casa. Usted conoce la historia anterior de todo lo que pasa. Le dicen que ya está muerta, y cuando llega a la casa hay un montón de gente que cree que está ayudando a la familia en su dolor. Pero cuando llega Jesús, y Jesús dice: ella está dormida. Porque Jesús dice que está dormida, porque Jesús funcionaba conforme al Espíritu. Él podía ver lo que los otros no podían ver. Pero los que estaban allí supuestamente para ayudar a la familia empezaron a reírse de Jesús. Entonces Jesús tenía 12 discípulos y estaban los 12. Pero Jesús tuvo discernimiento para saber cuáles de los 12 podían entrar con él en ese momento. Los 12 pueden entrar conmigo a la barca, los 12 pueden entrar conmigo a Capernaum, los 12 pueden entrar conmigo allá donde está el endemoniado gadareno, los 12 pueden entrar conmigo al mar. Pero en esta ocasión solamente Jacobo, Pedro, Juan, ustedes solamente podrán entrar conmigo a la recámara, y los papás. Porque hay una razón de discernimiento. Y usted tiene que tener la capacidad, que cuando tiene ese discernimiento de Dios para hacer algo, mantenerse, aunque sea difícil. El fruto del Espíritu nos va a dar paz para seguir sirviendo. Porque muchas veces tal vez tu servicio para la gente va a parecer que no funcionó, pero si tú hiciste lo que Dios te mandó a hacer, ten paz. Diga conmigo: paz. Ten paz. Y voy rápidamente, en los últimos minutos que me quedan para este mensaje, yo quiero dejar un espacio para compartir la próxima semana todavía acerca del fruto del Espíritu y qué tiene que ver en el servir. Pero quiero mencionar algunos detalles rápidos que me corresponden en el tema de esta mañana. Y es que el verdadero servidor
del Señor sirve a todos. Diga conmigo, no lo olvides. Mira que está al lado suyo y dile: el verdadero siervo de Cristo sirve a todos, al que tiene plata y al que no tiene nada. O dígame que Jesús no le sirvió. Ese hombre era rico, el principal de la sinagoga, pero Jesús le sirvió. Fue a la casa de Zaqueo, era rico, pero era un hombre despreciado por todo el mundo, pero él le sirvió, no despreciándolo. Hay veces que tu servir será tan poderoso, no entregando una ofrenda, pero no despreciando a alguien que todo el mundo lo despreció. Tú no te das cuenta que cuando tú, aleluya, sostienes a alguien y no desprecias a alguien, que todo el mundo lo puede haber despreciado porque su pecado parezca muy terrible, porque su actitud puede ser muy terrible, porque puede que sea más refunfuñón o refunfuñona que todos los demás. Pero si tú tienes la capacidad de servirle, el Espíritu Santo se está moviendo allí. Así que el verdadero siervo va a servir a todos, se lo merezcan o no se lo merezcan. Cuando el verdadero siervo entiende que lo que él hace en su servicio a la gente es porque lo hace para Dios, por lo tanto él comprende que él no puede servir a dos señores. Diga conmigo: no puedo servir a dos señores. El verdadero siervo de Dios sirve a Dios. El diablo va a querer que tú dejes de servir, pero cuando tú veas que el diablo quiere que tú dejes de ayudar a la gente, de extenderle la mano al caído, de valorar al que nadie valora, cuando tú dices: no, ya estoy cansado, nada que se levante, voy con otro, aleluya, di: no, yo no puedo servir a dos señores. Eso es lo que el enemigo quiere, pero yo le sirvo a Dios, que me dio el Espíritu Santo para mantenerme de pie, así como se mantuvo Esteban cuando le estaban apedreando, acabando con él, pero él sabía que su muerte era para servir, porque había un Pablo que estaba allí con su ropa que Dios usaría, pero que tenía que ver a un hombre de Dios sin doblez, un hombre de Dios que sabía que lo que servía hasta su muerte serviría para que alguien fuera tocado. Vamos, y ese aplauso es para Dios, déselo fuerte. ¿Por qué tú estás pasando hoy? Las piedras a Esteban le dolían, pero él entendía que lo que me duele a mí tendrá un peso de gloria en el servir a Dios. Muero yo, pero nacerá un Pablo. Me duele a mí, pero se levantará un hombre que llegará donde yo no he podido llegar. El verdadero siervo de Dios piensa siempre en servir a los demás. El verdadero siervo de Dios entiende que servir es el más alto privilegio en el reino de Dios. Y yo no sé si alguien lo puede repetir conmigo. Diga: servir es el más alto privilegio en el reino de Dios. Porque el que sirve se hace grande en el reino. El que sirve, aleluya, comienza a ser el primero. El que sirve, así funciona el reino de Dios. Él entiende que es un alto privilegio, y por eso es que el hombre natural rechaza servir, porque no entiende el tesoro escondido que hay en el servir. El verdadero siervo de Dios entiende que no es dueño de las cosas, simplemente es administrador del dueño de todo. ¿Cuántos dicen amén? Alguien diga gloria a Dios. Y el verdadero siervo de Dios va a ser probado, va a ser procesado, porque el verdadero siervo de Dios tiene que ser capacitado para servir cuando tenga ganas o cuando no tenga ganas, cuando te aplaudan o cuando no te aplaudan, cuando el príncipe te lo reconozca o el príncipe no te lo reconozca. ¿Qué es eso, pastor? La Biblia dice en el Antiguo Testamento: aunque el príncipe se levante contra ti, no dejes tu lugar. Es tu área de servir. El verdadero servidor de Dios va a ser procesado, preparado, porque tendrá que servir con problemas o sin problemas.
aprenderá a servir sonriente y aprenderá a servir llorando. La Biblia dice que aquellos irán andando y llorando. Aquel que lleva la preciosa semilla, llevar la preciosa semilla es servir a Dios. Pero ¿cómo dijo que íbamos a ir? La siembra, el tiempo de espera siempre va a provocar lágrimas. Y Él dijo: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero llegará el día en que vendrá con regocijo trayendo las gavillas. Pero será procesado porque tiene que aprender a servir cuando sea valorado o cuando no sea valorado. Así que eso lleva a que el siervo de Dios, la sierva de Dios, conforme al corazón de Cristo, valore la encomienda que el Señor le ha dado, por muy sencilla que sea. Y présteme atención usted que está allí en la televisión. Présteme atención usted que me ve en las redes y usted que está en este recinto. La escoba para algunos puede ser el trabajo más bajo, sencillo o denigrante. Para algunos fregar los platos le será el trabajo más sencillo, denigrante, o más bajo o menos pagado. Pero en el reino de Dios, la escoba o el plato que fregar es la más alta asignación en la que alguien puede tener un privilegio para servir. ¿Qué estoy hablando? No estoy hablando simplemente de una escoba o estoy hablando de un plato. Estoy hablando que para lo que el mundo es cualquier cosa que no vale la pena, que no genera cosas buenas o remuneraciones, en el reino es una gran asignación, porque es el privilegio que Dios me dio para ser grande en el reino de Él. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Nunca menosprecies una asignación que tú tienes. Pastor, es que es muy difícil. Hazla con todo amor, porque te la dio Dios. Nunca menosprecies el día que te toque limpiar una silla. Nunca menosprecies el día que tengas que ayudar a alguien a cruzar la calle. Nunca menosprecies el día que te toque evangelizar al más difícil, o aquel que por más que ha hecho la oración de fe no asiste a una iglesia. El verdadero siervo de Dios, el infierno lo reconoce, porque sabe que su nivel de servir no es común. Su nivel de servir es por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el diablo ve a los servidores llenos del Espíritu Santo de Dios, no está viéndote a ti, está viendo a Cristo, está viendo a Cristo, está viendo a Cristo, está viendo a Cristo. Por eso es que aquella endemoniada divina, iba Pablo caminando por la calle y ella gritaba todo el día: ahí vienen los siervos del Dios Altísimo, ahí vienen los siervos del Dios Altísimo. El diablo sabe a quién tú le sirves. Y el diablo, dependiendo a quien tú le sirves, él te tiene temor. Si él sabe que tú le sirves a la envidia, si él sabe que tú le sirves al rencor, si él sabe que tú le sirves a la circunstancia, si él sabe que tú le sirves a la gente, si él sabe que tú le sirves al hombre, si él sabe que tú le sirves él sabe quién es tu Señor. Pero cuando él sabe a quién tú le sirves y sabe que todo lo que tú hagas, sea de hecho o de palabra, lo haces con excelencia, porque tú sabes quién es tu Señor. Él no te tiene miedo a ti, no le tiene miedo a tu servicio, pero sí le tiene miedo a tu Señor al que tú sirves. Sí le tiene miedo al Señor al que tú sirves, porque Él lo venció en la cruz del Calvario, lo visitó hasta las profundidades del infierno, le quitó las llaves de la muerte. Vamos, apláudale a ese Rey de Gloria. Póngase de pie. El verdadero siervo de Dios se niega a sí mismo. Lucas 9, en el verso 23 al 24, hay una parte que dice de la siguiente manera: el que quiera venir en pos de mí. Ay, pastor, yo quiero ir en pos de Dios porque yo sé que se me va a arreglar todas las circunstancias que tengo, los problemas, voy a tener plata en el bolsillo, ya van a ver, ya van a ver. Pero el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí. La cruz significa sacrificio, o sea, significa servicio al más alto sacrificio. Ese es el servicio de Dios. No importa lo que cueste. No importa lo que cueste. Vino y dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, tómela. Ahí hay muchas. Mira,
Hay muchas, para cada uno hay una cruz. ¿Cuál es la tuya? ¿La soltaste? ¿La tienes guardada? ¿La metiste en la gaveta? ¿Cuál es tu cruz? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y sígame. En otras palabras, el que quiere venir conmigo, yo vine a servir y sirva también. Sirva al más alto sacrificio. El que niéguese, dice, niéguese a sí mismo, dice la primera parte. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es renunciar. Es renunciar a mi voluntad, pero me niego a renunciar a la de Dios. Es no desistir de amar. Es no desistir de servir. Niéguese a sí mismo. Hoy me tocó negarme a varias cosas. ¿A qué te negaste tú? El verdadero siervo de Dios debe ser humilde, porque Dios mira de lejos a los altivos, pero mira de cerca a los humildes. Mi pregunta es, ¿cómo usted puede mirar a alguien de cerca? Hay una sola manera de mirar a alguien de cerca. ¿Cuál es? Acercármele. Si yo lo miro de lejos, hay gente que dice, yo miro los toros desde la barrera. Eso es mirar de lejos. El Señor dice, cuando tú sirves humildemente, yo me acerco. Y cuando yo me acerco, el diablo me ve ahí cerquita de ti, pegado a ti, dentro de ti. Pero cuando tú no eres humilde, puedes limpiar la iglesia, los aros, puedes ayudar a todo el mundo, puedes servir en el altar, puedes predicar, puedes hacer lo que sea. Pero el infierno y el mundo espiritual no te ve a nadie cerca a ti. Pero cuando usted es humilde y usted agarró la escoba, limpió aquí, arregló allá y esto, y dice, pastor, yo no tengo micrófono, no tengo esto. Pero dice el diablo, ella no tiene micrófono, pero tiene alguien que anda pegadito, anda pegadito. El que me venció en la cruz anda pegado, lo mira de cerca. ¿Cómo puedo hacer para acabar con él? Si no puedo, si es que él no lo deja ni un solo segundo, él está cerca. Tu humildad va a hacer que Dios esté cerca de ti. El verdadero siervo de Dios sirve todo el tiempo. Y el verdadero siervo de Dios siempre va a dar la milla extra. Diga conmigo la milla extra. ¿Qué es la milla extra? ¿O por qué es tan necesario dar la milla extra? Hay muchas veces que tú crees que solamente puedes hasta aquí. Pero cuando llegan momentos difíciles, cuando te exigen, es el momento en que te das cuenta que puedes dar más de lo que tú pensabas que podías dar. Porque cada quien que tiene el Espíritu Santo tiene una capacidad para hacer más allá de lo que el que no tiene el Espíritu Santo no puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Levante su mano conmigo y diga, Señor, yo he escuchado esta enseñanza esta mañana, la atesoraré en mi corazón. Voy a servir, pero quiero servir con humildad. Quiero hacer tu voluntad. Quiero morir a mi viejo hombre. Y quiero, Señor, servirte y que tú te glorifiques en mi servir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.